El concepto ecología hace alusión a la ciencia que se dedica al estudio de los seres vivos en general, la relación de estos con el medio ambiente en el que habitan, la abundancia y distribución que existe en un área o región determinada. De esta forma, para su estudio, cobra un protagonismo fundamental la interacción de los seres vivos con el medio en el que se encuentran. Por otra parte, se toma en cuenta como factores de estudio dentro de ellas los factores abióticos, como por ejemplo el clima, y los factores bióticos como ciertos organismos que vivan en el mismo lugar. Biodiversidad. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Entre 10 y 12% de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio, sumando más de 200.000 especies. Además del número de especies, la diversidad de México es relevante porque muchas de las especies de importancia agrícola tuvieron su origen en nuestro territorio. En México existe una fuerte presión sobre la biodiversidad en sus tres niveles. Las principales amenazas son la conversión de los ecosistemas naturales a sistemas productivos, agrícolas o ganaderos, la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación de poblaciones y la introducción de especies exóticas. En nuestro municipio contamos con dos problemas graves que afectan directamente nuestra agua y suelos. El primero de ellos es que en el municipio la planta tratadora de aguas residuales no está funcionando al 100%, porque en años anteriores se hizo un corte en la red de drenaje, el cual desvía el cauce de las aguas hacia un sector de milpas que son regadas con las mismas. Si las aguas residuales están regando algún cultivo, entra al ciclo de nutrientes de las plantas y finalmente nos vuelve a llegar a nosotros. Si consumimos elotes bañados con aguas negras o verduras, las bacterias que van ahí, incluso de desechos de los hospitales, de gente que está enferma, todas las evacuaciones van ahí. Hay muchas bacterias en el agua negra. Es un riesgo para los humanos consumir esos alimentos regados con esas aguas. La primera parte de la planta se encarga de separar los sólidos y llevarlos al cárcamo de diserción. Las 4 primeras lagunas son las anaerobias, que son las que hacen la mayor parte del proceso, donde se realizan las reacciones químicas más fuertes y esto se refleja en las burbujas que se ven al ras del agua. La profundidad y el sol es lo que más ayuda a estas lagunas en el proceso. De ahí se pasan a las lagunas facultativas, que son las más grandes. Ahí los rayos del sol penetran hasta el fondo de las lagunas, que tienen una profundidad de 1,20 a 2,10. Para finalizar el proceso tenemos las 4 lagunas de maduración, que sirven para que el sol alcance a entrar en contacto con las bacterias más resistentes y salga el agua completamente tratada. En el caso de la planta de Cerritos, el agua solo puede ser usada para riego de cultivos. El uso de estas aguas ya tratadas sí está permitido en nuestro municipio, en cultivos como el maíz, sorgo, la avena, garbanzo y alimentos que crecen a buena distancia del suelo. Esta agua ya tratada no afecta al ser humano. Está en proceso un proyecto para la ampliación de la planta tratadora con un valor de 15 millones de pesos. En segundo lugar tenemos la contaminación del suelo y los ecosistemas ubicados en el Cerro de San Pedro, ya que a pocos metros se encuentra ubicado el basurero municipal, donde solo se aprecian montones de basura y animales alimentándose de la misma. Cuando se tira basura a cielo abierto, hay enfermedades para la población, debido a que comienzan a generarse roedores, insectos y otros tipos de plagas que transmiten enfermedades. Es decir, que una de las consecuencias negativas de esta práctica tiene que ver con la población.
Los basureros afectan el suelo, el agua, el aire y además ocasionan que la capa originaria simplemente desaparezca. Hay una erosión del suelo, contamina la atmósfera con materiales inertes y microorganismos. El Ayuntamiento de Cerritos está haciendo caso omiso a las recomendaciones dadas por el gobierno y está causando un daño irreversible en nuestro ecosistema. Recomendaciones para cuidar el medio ambiente. 1. Reciclen lo más posible que puedan. 2. No usen los aerosoles. 3. Usar menos químicos. 4. Utilizar menos el automóvil, usar el transporte público, caminar o usar bicicleta. 5. Usa focos ahorradores. 6. Apaga la luz cuando no la utilices. 7. Cuando laves el automóvil, utiliza una cubeta en vez de la manguera, de igual manera para regar las plantas. 8. Cuando cepilles tus dientes, cierra la llave del agua. 9. Cierra la regadera cuando te enjabonas. 10. No quemar la basura y no tirarla en la calle, sino echarla al bote de la basura correspondiente. Entonces no saben dónde está, ¿no? En nuestro municipio contamos con... En segundo lugar tenemos la contaminación del suelo y los ecosistemas ubicados en el Cerro de San Pedro, ya que a pocos metros